Entonces, en esta lección sobre ANOVA, tenemos que ANOVA corresponde a una técnica que se utiliza para comparar o para saber si las medias de diferentes grupos de muestras son iguales o son diferentes. Entonces, la hipótesis nula, en el caso de la ANOVA, establece que las muestras de todos los grupos son iguales, son las mismas. Una situación clásica de ANOVA es común en la que muestran el ejemplo 1, en el que tenemos unos datos organizados en una tabla en donde en cada fila corresponde a un que le vamos a llamar tratamiento diferente. Ese tratamiento puede ser, en un caso cotidiano, por ejemplo, nivel de un fertilizante en el crecimiento de plantas o realmente cualquier cosa. La efectividad de una vacuna o cualquier otro factor que uno pueda medir su efectividad numéricamente. Entonces, vamos a suponer que tenemos para cada diferente tipo de tratamiento, en este caso tenemos 3 tratamientos diferentes, tenemos 6 observaciones independientes para cada uno de estos 3 tratamientos y obtenemos los siguientes resultados que están mostrados en esa tabla. Y la idea es que queremos saber si esos tratamientos provienen en realidad están teniendo el mismo efecto, y las diferencias que se pueden ver en los números se deben simplemente al azar, o si realmente existe una diferencia significativa entre la efectividad de un tratamiento u otro, o mejor dicho, si existe una diferencia significativa entre las medias de un tratamiento u otro. Entonces, eso va a quedar más claro cuando hablemos de qué suposiciones vamos a hacer para las variables aleatorias que están codificando estas muestras que se van obteniendo. Entonces, en este caso, tenemos que para estudiar este experimento, tenemos que hacer unas ciertas suposiciones. Entonces, las suposiciones son que todas las observaciones que se hacen son independientes, es decir, cada uno de estos datos que se obtuvieron en cada una de los experimentos fueron independientes. Se asume que todas las muestras tienen distribución normal, es decir, estas son muestras de variables aleatorias que tienen distribución normal, donde cada una de estas variables que tienen distribución normal tienen la misma varianza. Esta condición también se llama homoscedasticidad. Y lo único que puede variar son las medias de los tratamientos. Entonces, puede ser que este primer tratamiento provenga de una variable normal con media mu1 y varianza sigma. Este otro tratamiento son muestras de una otra variable normal de media mu2 y varianza sigma. Y el tercer tratamiento son muestras de una variable normal con media mu3 y varianza sigma. Entonces, asumimos que tienen la misma varianza para que los cálculos después sean más fáciles. Y lo único que estamos suponiendo es que las medias pueden o no ser iguales. Entonces, en este caso, el test del ANOVA es justamente esa pregunta es la que quiere responder. Si estas medias, mu1, mu2 y mu3, son iguales o son diferentes, bajo algún criterio. Entonces, en el ANOVA se va a construir un estadístico que tiene distribución F,
que corresponde a la relación de una varianza que se calcula entre las medias y una varianza que se calcula dentro de las muestras. Entonces eso va a quedar más claro más adelante. Y básicamente la idea es que si este cociente entre las medias, entre las varianzas, entre las medias y dentro de las muestras, si se extrae de poblaciones con los mismos valores medios, es decir, si mu1 es igual a mu2 y es igual a mu3, la varianza entre las medias del grupo tiene que ser menor que la varianza entre de las muestras. Y por otro lado, un valor más alto entre la varianza entre las medias, entre las muestras del grupo, y la varianza de las muestras implica que las muestras se extrajeron de poblaciones con valores medios diferentes. Entonces, esa situación que vimos al comienzo, ese ejemplo 1, ¿cómo es que se modela? Entonces vamos a suponer que tenemos nuestros datos organizados así en una tabla donde cada una de las x y de las xjk es una variable aleatoria que es independiente, que son independientes para jk. La x mayúsculas denota la variable aleatoria y la x minúscula denota el valor que la variable aleatoria asume o puede asumir, por ejemplo. Entonces las suposiciones que hacemos son que xjk es una familia de variables aleatorias independientes, que xjk tiene distribución normal con media mu_j y varianza sigma al cuadrado. Entonces, eso es lo que estábamos diciendo al comienzo. Todas las variables xjk, o sea, cada uno de estos valores de aquí, proviene de, o sea, mejor dicho, cada uno de estos proviene de una variable aleatoria, que todas son independientes, tienen la misma media por tratamiento, es decir, todas estas tienen media, son variables aleatorias normales con media mu1 en este caso. Todas estas son variables aleatorias normales con media mu2 y así para todas. Y todas tienen distribución normal y tienen la misma varianza sigma al cuadrado. Entonces en este caso la hipótesis nula va a ser que todas las medias son iguales. Lo que podemos escribir también de la siguiente manera, que mu_j es igual a mu para todo j de 1 hasta a, donde mu es la media aritmética de todas las medias de las poblaciones. Entonces, para realizar este test se tiene que calcular diversas cosas. Entonces, la primera cosa que se calcula es la media por tratamiento. Esto es simplemente la media muestral por tratamiento, o sea, por fila. Entonces, por ejemplo, j barra, que sería la media muestral para el tratamiento j, sería sumar todos los valores de la fila j y dividir por b. Entonces eso sería la media en ese tratamiento. Y la gran media es hacer la media muestral de las xj barra, que sería este cálculo de acá, o de lo que es igual, hacer directamente la media de todas las muestras de todos los a por b valores de la tabla. También definimos tres tipos diferentes de variaciones. Entonces la primera, que le llamamos variación dentro de los tratamientos, que le llamamos VW, en este caso sería calculando la media para cada tratamiento. Entonces, por ejemplo, voy a escribir acá arriba, si la media del tratamiento 1 fue x1 barra, la media del tratamiento 2 fue x2 barra, y la media del tratamiento A fue xa barra, la variación dentro de los tratamientos se obtiene restando para cada uno de estos valores el valor de la media de su tratamiento, elevando al cuadrado y haciendo eso para cada uno de los valores, sumando después para todos los valores. Entonces eso sería el valor de la media dentro de los tratamientos. Por otro lado tenemos el valor de variación dentro de los tratamientos. Por otro lado tenemos el valor de la variación entre tratamientos. Entonces en este caso lo que hacemos es, para cada uno de los valores, en vez de utilizar su valor, utilizamos directamente la media dentro del tratamiento
Y esta media comparamos con la gran media, que es con la media de estos valores. Entonces sería para cada valor utilizar la media de su tratamiento y comparar con la media con la gran media, elevado al cuadrado, y hacer eso para cada uno de los A por B valores. Lo que es lo mismo es B por la suma de xj barra menos x barra, ya que para todo K esta expresión es la misma. Entonces es posible mostrar que la esperanza, asumiendo lo que dijimos al comienzo, que todas las variables tienen distribución normal, que las medias valen mu j en el tratamiento j, y todas tienen varianza sigma al cuadrado, es posible demostrar que la esperanza de la variación W, que es la variación dentro de los tratamientos, dividido por AB-1, es sigma al cuadrado. Y también es posible demostrar que la esperanza de la otra variación, de la variación entre tratamientos, BB dividido A-1, es igual a sigma al cuadrado más B por A-1 por la sumatoria de mu menos mu sub j al cuadrado. Donde acá recordamos que mu era igual a la media de las medias de los hasta mu sub a sobre a. El valor de la media de las medias de cada una de los tratamientos. Entonces, como aquí podemos observar, tenemos que, si realizamos el cociente entre el valor que tiene, si esta primera variación BW sobre A por B-1, que es sigma, y esta segunda variación BB sobre A-1, la segunda tiende a ser más grande que la primera, mientras más diferentes sean las medias entre tratamientos con relación al promedio de esas medias. Por ejemplo, si todas las medias son iguales, si mu sub j es igual a mu para todo j, este término acá sería 0 y ambas variaciones serían iguales. En cambio, si las medias de los tratamientos son muy diferentes entre sí, este término que tenemos acá sería grande, y entonces el cociente entre BB sobre A-1 dividido BW sobre A por B-1 sería grande. Uno esperaría que fuese grande. Entonces eso quiere decir que el valor de ese cociente, el valor del cociente entre VB sobre A-1, que le llamamos SB al cuadrado, porque es como una varianza, dividido por esta otra variación de aquí, BW sobre A por B-1, que le llamamos SW. Mientras más grande sea ese valor, es más probable que el valor de las medias sean diferentes, y mientras más grandes sean, son más diferentes entre sí. Entonces ese cociente, SB al cuadrado sobre SW al cuadrado, es un estadístico para probar la hipótesis nula. Es decir, si este es suficientemente grande, podemos concluir que hay una diferencia significativa entre las medias mu j y rechazar así la hipótesis nula. De otra manera, podemos aceptar la hipótesis nula o reservarnos el juicio dependiendo del análisis posterior. Entonces, para poder trabajar con este estadístico, SB dividido SW al cuadrado, necesitamos saber cuál es su distribución. Entonces, la distribución de ese estadístico nos dice, está en el teorema 9.3, que dice que bajo la hipótesis nula, suponiendo que todas las medias son iguales, ese cociente, SB al cuadrado dividido SW al cuadrado, posee distribución F con A-1 y A por B-1 grados de libertad. Entonces, la distribución F
está de hecho caracterizada como un cociente entre dos variables aleatorias independientes. Voy a llamarle aquí, voy a darle aquí cualquier nombre, A dividido B, donde A y B son variables aleatorias independientes y A tiene distribución chi cuadrado con, por ejemplo, A grados de libertad, B tiene distribución chi cuadrado con B grados de libertad. Entonces, en este caso, decimos por definición que el cociente A sobre B tiene distribución F con A y B grados de libertad. Esa es la forma en que en realidad se define la distribución F. Entonces, en este caso, aquí, si pensamos un poco, podemos darnos cuenta que la variable aleatoria SB es una variable aleatoria con distribución chi cuadrado. Entonces, SB tiene distribución chi cuadrado con A menos 1 grados de libertad. Y la de abajo, SW, también tiene distribución chi cuadrado con A por B menos 1 grados de libertad. Entonces, para ver eso, uno simplemente tiene que ir a la definición de esas variables aleatorias y prácticamente es fijarse que en el caso de, por ejemplo, W dividido por A y B menos 1. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que BW, entonces SW al cuadrado, BW es igual a la suma de J igual a 1 hasta A, de la suma de K igual a 1 hasta B, de X sub JK menos X barra J al cuadrado. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es básicamente calculando la varianza muestral por tratamiento. Y nosotros sabemos que la varianza muestral de una muestra de, por ejemplo, de tamaño B, que sería, por ejemplo, esta fila que está aquí, tiene distribución chi cuadrado con B menos 1 grado de libertad. Y como después W es después la suma de cada una de esas variaciones por fila, entonces corresponde a variables aleatorias independientes con distribución chi cuadrado con B menos 1 grado de libertad. Entonces al final eso corresponde a una variable aleatoria chi cuadrado con A por B menos 1 grado de libertad. Y el mismo análisis podemos hacer para la otra variable BW. Entonces BW también es la misma cosa. En ese caso es una X sub 1. En ese caso sería la variación, la varianza muestral de esta lista de esta muestra de tamaño A. Entonces, en ese caso, tendríamos que la distribución de esa varianza muestral sería una variable chi cuadrado con A menos 1 grados de libertad. Entonces, teniendo en cuenta eso, tenemos que
ese cociente tiene distribución f con a-1 y a por b-1 grados de libertad. Ambos SB y SW en realidad son independientes y entonces ese cociente tiene distribución f. Entonces, de esa forma, sabemos que su distribución es f bajo la hipótesis nula. Entonces, hacemos lo mismo que hacemos siempre. A nivel de significancia 0,05, la hipótesis nula es rechazada si el valor de la variable que tiene distribución f, que es el cociente, sea mayor que el valor que obtuvimos de la muestra. Si esa probabilidad es menor que 0,05, entonces la hipótesis nula es rechazada. Caso contrario, es aceptada. Y a nivel de significancia 0,01, es la misma expresión, pero con valor 0,01. Y para finalizar, aquí la parte más importante, tenemos un ejemplo simple de un caso, que es el primero que vimos en el primer ejemplo, de este caso, en el cual queremos aplicar el test de ANOVA para dar una respuesta a si estos valores provienen de variables con la misma media con medias diferentes, asumiendo las hipótesis de ANOVA, es decir, que cada una de estas son variables independientes, todas tienen distribución normal, todas tienen la misma varianza y todas tienen y por tratamiento todas tienen la misma media también. Entonces, hay que calcular cada uno de los valores. Empezamos con la media dentro de cada grupo. Entonces, simplemente la media muestral, es decir, por tratamiento sumar todo, dividir por el número de experimentos, que es 6 por tratamiento, esto da 5 en este caso, y eso sería nuestro x1, en este caso, barra, es decir, la media del primer tratamiento. Calculamos eso para el segundo tratamiento y para el tercer tratamiento. Después calculamos la gran media, que es la media entre las medias por tratamiento, o la media total también si quieren. Esto da 8 en este caso. Después calculamos la variación entre tratamientos, que es directamente calcular la varianza muestral de estos tres valores que obtuvimos aquí. Es decir, la gran media sale 8, entonces 5 menos 8 al cuadrado, 9 menos 8 al cuadrado y 10 menos 8 al cuadrado. Y todo multiplicado por b, que era la fórmula que teníamos hace rato. Eso es la variación entre tratamientos, VB, que sale 42 en ese caso. Y finalmente la variación dentro de los tratamientos, que es para cada uno de los valores, comparamos con la media del tratamiento respectivo. Y después esas restas se elevan al cuadrado y se suma todo. Y eso es el valor de eso es lo que da la variación dentro de los tratamientos. Luego se realiza el cociente entre esas dos variaciones. En este caso salió 9,3. Y el valor crítico, en el caso es el número que tiene que superar el estadístico para rechazar la prueba. Entonces en este caso que tenemos que ver, que sabemos que el cociente es una variable con distribución f, con grados de libertad 2 y 15, porque a vale 3, entonces a menos 1 es 2, y a por b menos 1 es en este caso 3 por 6 menos 1, que es 5, entonces 6 por 5, 15, es 3,68. Es decir, para la curva de densidad de la distribución f con grados de libertad 2 y 15, tenemos que el área es a nivel de significancia 0,05, entonces el área es 0,05 para el valor 3,682. Y el valor que obtuvimos del estadístico es 9,3, o sea, es mayor que el valor de significancia A 0,05. Por lo tanto, a ese nivel de significancia se rechaza la hipótesis nula. Es decir, se concluye que existe una fuerte evidencia que los valores esperados en los tres grupos difieren. Es decir, esas medias son diferentes. Entonces, eso es todo. Ahí tenemos la bibliografía, donde tenemos el capítulo 9 del libro, y hay una página en Wikipedia de la ANOVA de un solo factor.